mil maneras, pero bueno, Por fin lo logramos, ya me estaba poniendo un por fin. poquito nerviosa yo. Tarara. No, no, Pero bueno, ya iba a empezar a platicar de todas las cosas que has hecho. ¿Las platico yo? ¿Las quieres platicar tú? no, mejor tú. Yo, yo, yo. A mí ya se me olvidó. Tú me dices si yo me equivoco en algo. Eres médico de profesión y después hiciste, o sea, lo tengo todo apuntado, la especialidad en ginecología y obstetricia, ¿cierto? Y después hiciste una subespecialidad, solo que el nombre de tu subespecialidad es súper largo, ahí sí ayúdame. Cirugía reproductiva e infertilidad. Exacto. Es el nombre así técnico de la subespecialidad. Y tiene, o sea, entiendo que esta subespecialidad tiene un fuerte componente en endometriosis. El 80-90% es componente endometriosis. Entonces, pues Exacto. sí, desde hace ya más de 20 años he estado comiendo, durmiendo, respirando, saboreando, Endo- viendo endometriosis. Entonces, bueno, es parte de mi vida, Yo, la yo, endometriosis. yo ahorita estoy lo mismo, pero con los microbios, con las bacterias. Y entonces me Ah, qué preguntan, padre. ¿qué haces? ¿Qué estudias? Ay, las bacterias y los microbios que habitan en el cuerpo. ¿Y cómo los estudias? Y cuando digo que en muestras fecales, todo lo sexy del tema se desvanece un poco, pero bueno, en eso estoy. Y actualmente eres director del Instituto de Endometriosis y Dolor Pélvico en Así es, Monterrey. así es, así es. Súper. Así es, y luego ya hice pues siempre he estado metido en todo lo que es relacionado con la medicina funcional y ahora con el health coach también, ya estoy certificado, graduado y con todos los honores en eso también. Entonces es como para complementar un poquito la Claro. profesión de lo que uno hace, no tanto que yo me dedique ahorita a hacer eso, pero como que lo hago como un complemento a mi práctica ginecológica. Y no sé a ti qué te parece, pero creo que estas áreas necesitan unirse. O sea, como que durante mucho tiempo estuvo la parte de el coaching como algo más holístico y la parte de la medicina de dato duro y estaban como bastante fragmentadas y hoy en día las tendencias es a la unión, o sea, a la unión de la parte del bienestar, de estas técnicas como de meditación, respiración, yoga, etcétera, en conjunto con la medicina. Entonces me parece padrísimo que hayas tomado ese tipo de decisiones de también ser Sí, health digo, coach. de acuerdo. Es que se me hace a mí como que hoy por hoy lo más lógico inclusive, o sea, ya no entiendo cómo no están unidas desde hace tiempo, porque pues finalmente el cuerpo es un ser completo, físico, mental, Íntegro. psicológico, íntegro, y si el médico no es capaz de verlo así, pues estamos intentando curar o tratar a medias completamente. Siempre estaremos, o sea, incompletos, nos faltarán muchas cosas para poder evaluar y tratar de manera integral a la paciente. Entonces, yo espero que en un futuro no muy lejano ya se integren un poquito más y no es ninguna cosa rara, simplemente es sentido común. O sea, somos lo que comemos, vivimos, respiramos, pensamos. Exacto. Entonces, si Sentimos. no lo podemos ver así, pues no. Me da muchísimo gusto escucharte hablar así. Yo vengo de un ambiente bueno, no voy a decir en dónde, pero uno de los institutos de salud más grandes de Ciudad de México y a veces es muy difícil encontrar médicos con tanta apertura, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto y ojalá que más se sumen a este tipo de filosofía. Entonces, para la plática de hoy, estuve pensando en cómo hacerla y si te parece, la podemos dividir en cuatro secciones. La primera de ellas, generalidades, qué es la endometriosis, los síntomas, tratamientos, cómo se diagnostica, etcétera, como cosas muy generales, que te voy a platicar un detalle muy chistoso. La mayoría de las personas que me siguen son mujeres, como el 80%, hay pocos hombres. Y entonces puse una sección de preguntas abiertas de, ¿quieres hacer alguna pregunta? Y hubo tres hombres que me hicieron preguntas y los tres exactamente la misma. ¿Qué es endometriosis? Me dio mucha risa, mucha risa. Entonces, la segunda sección, trastornos del tubo digestivo en endometriosis. La tercera sección, cosas que tengan que ver con el sistema inmunológico, que también sé que tiene un fuerte componente. Para Claro, pasar a claro. la cuarta sección, que es como la relación entre endometriosis y microbiota, lo que se sabe porque estamos en pañales en el tema, pero afortunadamente están comenzando a salir datos muy interesantes. Sí, Entonces, si te parece, empezamos porque nos platiques un poco qué es la endometriosis. claro. Bueno, la endometriosis es una enfermedad eh,
caracterizada, bueno, el nombre viene de la palabra endometrio. Endometrio es la cubierta interna del útero. Es lo que cada mujer, cada mes, en un ciclo menstrual normal, pues crece un endometrio preparándose para un futuro embarazo. Y si no hay embarazo, pues ese endometrio al final del ciclo se va a desechar. Lo que la mujer ve como menstruación es el endometrio. La gente cree que es el óvulo que se está desechando y realmente no. Es el endometrio que se está desechando porque no hubo embarazo. Entonces, ese endometrio es normal que esté ahí. O sea, esa es la fisiología y anatomía normal de la mujer que tenga un endometrio dentro del útero, ¿no? El problema es cuando este endometrio crece fuera de su lugar. Imaginémonos que parte de la menstruación, en vez de salir hacia afuera, vía vaginal, se regresa por las trompas, como un reflujo, como un flujo retrógrado. Se regresa por las trompas y se implanta y gotea hacia la parte de adentro de la pelvis, los ovarios, los intestinos, detrás de la matriz, etcétera. Y así como el endometrio normal del útero responde a los cambios hormonales cada mes, crece, se hincha y sangra. Crece, se hincha y sangra. El endometrio fuera de su lugar, que es la endometriosis, también responde a las hormonas y bueno, crece, se hincha, sangra, pero pues no tiene a dónde irse. Son como mini menstruaciones chiquititas por todos lados de la pelvis y eso genera pues inflamación, una cascada inflamatoria importante, dolor pélvico, puede generar problemas de infertilidad, cólicos menstruales muy fuertes, sangrados irregulares, entre otras muchas cosas, ¿no? Eso es lo que se conoce como menstruación retrógrada. Así es, que de hecho es la teoría más común aceptada como mecanismo de desarrollo de la endometriosis, ¿no? Hay muchas teorías, pero bueno, es el mecanismo o teoría más aceptado hoy por hoy. El detalle, fíjate, bien curioso, porque y ahorita lo comento para que no se me vaya a pasar comentarlo más tarde, porque lo vamos a integrar después. Okay. Es que curiosamente, 90-95% de las mujeres tienen menstruación hacia atrás, o sea, retrógrada. O sea, la gran mayoría de las mujeres tienen así la menstruación. El detalle es por qué nada más el 10% de ellas desarrollan endometriosis. Y ahí es donde va a venir la parte clave, la inmunología, el sistema inmunológico en general, el estado de salud, etcétera. El por qué explica que nada más 10% de las mujeres desarrollan, a pesar de que la gran mayoría tienen un flujo retrógrado, ¿verdad? Fíjate que leía eso y me parecía súper interesante. O sea, normalmente el flujo se expulsaría hacia cierta dirección y si entiendo bien, este flujo retrógrado justo va hacia la dirección opuesta, como un reflujo, mencionabas como tú. Un reflujo. Eso es frecuente en las mujeres, o sea, hasta en el 90% de las mujeres tienen menstruación retrógrada, pero de ese 90% únicamente el 10% desarrollan endometriosis y la gran interrogante y la gran pregunta es, ¿por qué ellas desarrollan endometriosis mientras que el resto de las mujeres no lo hacen? ¿Cuáles serán estos componentes? No sé si tengan que ver con cuestiones genéticas, obviamente cuestiones inmunológicas. ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Sí, mira, la endometriosis, así como muchísimas enfermedades, sino que la gran mayoría de las enfermedades así crónicas en general, pues todas generalmente tienen factores, digamos, múltiples o son multifactoriales. O sea, a veces es difícil puntualizar que en todos los casos son por genética o que todos los casos son por cuestiones inmunológicas o por cuestiones del medio ambiente, etcétera. Entonces, la endometriosis no es la excepción, se debe a un conjunto de factores. Si se junta la genética, los malos hábitos, la mala alimentación, el grado de estrés elevado, etcétera, pues claro que va a terminar desarrollando la enfermedad. Si la mujer tiene su mamá, su hermana con endometriosis y encima ella pues tiene ciertos factores, estuvo expuesta a muchas hormonas en general, hormonas tomadas o hormonas del medio ambiente, que son los senoestrógenos, los estrógenos ambientales, ¿no? Y se le juntó con mucho estrés, con malos hábitos alimenticios, malos hábitos digestivos y una salud digestiva inadecuada, como si nos ponemos a pensar, o sea, ¿quién tiene malos hábitos? ¿Quién no come muy bien? No hace buena cantidad de ejercicio, tiene mucho estrés. Pues la gran mayoría de la gente tenemos algo de eso. Y cada vez más, yo diría, estadísticamente cada vez estamos sufriendo más de ese tipo de problemas y pues algunos se van a ir para desarrollar endometriosis, otros se van a ir para desarrollar enfermedad cardíaca, hipertensión, colesterol, síndrome metabólico, cáncer de mama, etcétera. Entonces, a final de cuentas, el origen de gran parte de la enfermedad es eso. Y el origen es inflamación.
una pequeña inflamación, que empezó en algún lado, chiquitita, por algún lado empezó una inflamación pequeña, y ahí empezó el problema, la cascada, la cascada de inflamatoria, los problemas inmunológicos, y ahí empieza a desarrollarse la enfermedad. Entonces, sí, tiene mucho que ver, definitivamente, el sistema inmunológico, pero a veces no lo es todo. O sea, es sumamente importante, pero tiene que generalmente que darse en conjunto con otros factores para que se desarrolle la enfermedad, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que algunas mujeres con endometriosis, por eso también tienen otras múltiples condiciones relacionadas. O sea, yo veo frecuentemente, bueno, todos los días mujeres con endometriosis y llegan y nomás hacerles una pequeña evaluación o gran evaluación dependiendo, y les encuentro, pues la mayoría tienen problemas de intestino, tienen colon irritable o tienen colitis, tienen reflujo, tienen una disbiosis intestinal, que tú eres experta en ese tema. Y bueno, y tienen eso, y luego muchas de ellas también tienen problemas de metabolismo de los carbohidratos, azúcares, tienen resistencia a la insulina o tienen sensibilidad a la insulina. Les investigo por la cuestión inmunológica y les encuentro problemas autoinmunes, hipotiroidismo, bueno, Hashimoto, problemas Sjögren, artritis, lupus, etcétera. Entonces, y la lista sigue, sensibilidades alimentarias, un montón. Les hago pruebas de sensibilidad alimentaria y pues hay intolerancia, o más bien sensible al gluten, a la caseína, a la proteína del huevo, a algo. Entonces, estamos bombardeados. Y si les pregunto cómo duermen, la mayoría me va a decir, pues sí, duermo, pero me levanto cansada, me levanto muy cansada todas las mañanas. Me exijo a mi cuerpo que me responda, pero estoy cansada. Y esto es el ejercicio y el estrés, olvídate, ¿no? Creo que algo muy importante y que tú lo mencionabas, que de verdad deberíamos de poner muchísima atención, es que tendemos, o sea, son tan frecuentes todos estos síntomas que tú mencionas y todos estos comportamientos o hábitos que tú mencionas, que tendemos a normalizarlo. Y entonces se me empieza a hacer normal despertarme cansada, se me empieza a hacer normal comer e inflamarme, se me empieza a hacer normal no sentir energía durante el día, etcétera. Entonces tendemos a normalizarlo y no, o sea, todos estos son condiciones que el cuerpo nos está tratando de mandar, ¿no? Como mensajes que el cuerpo nos está tratando de mandar, y que tenemos que escuchar y que tenemos que hacer caso y tenemos que atender en el mejor de los casos, justo para evitar la cronicidad o que todas estas condiciones perduren durante mucho tiempo y terminen desarrollando cualquier tipo de enfermedad como la que tú nos mencionabas. Al ratito mencionaste la parte del sistema inmunológico, que se me hace súper interesante, y su relación con otras enfermedades, por ejemplo, alergias alimentarias, pero al ratito vamos a retomar esa parte que es súper interesante. Otra de las preguntas es, ¿qué sienten las personas con endometriosis? Porque leí ahí un par de síntomas y digo, bueno, es que la mayoría de las personas, de las mujeres, sentimos esos síntomas. Entonces, ¿cómo diferenciar un dolor abdominal típico del periodo menstrual con una posible alteración o, en este caso, endometriosis? Mira, sí, esto es el coco de todos los días, porque en general de la comunidad médica, porque mira, si yo abro un libro de texto, así literal, a ver, ¿cuáles son los síntomas de la endometriosis? Pues me va a decir cólico menstrual, me va a decir posibles problemas de infertilidad, dolor con las relaciones, sangrados anormales menstruales, y bueno, y esto es lo que dice el libro de texto, ¿verdad? Y algunos van a tener alguna masa ovárica con un quiste de endometriosis. Eso es como que literal lo que dice un libro, ¿no? Pero si ya nos vamos a la realidad, a la experiencia, a gente que ha estudiado más integralmente la endometriosis, aparte de estos síntomas, vamos a tener fatiga, vamos a tener alergias frecuentes, vamos a tener problemas inmunológicos, vamos a tener problemas metabólicos, como mencionaba, generalmente una intolerancia a los carbohidratos que se puede ir desde una hipoglicemia con sensibilidad a la insulina hasta una hiperglicemia con resistencia a la insulina. O sea, en ese espectro de patología, ¿no? Muchos van a tener infecciones recurrentes, infecciones vaginales recurrentes, típicamente candidiasis, el hongo tan común que trastorna la flora, o que por la flora trastornada crece el hongo, la cándida, ¿no? Y también, si le juntamos que tiene problemas de intolerancia a los carbohidratos,
pues ahí está, intolerancia a los carbohidratos, pues cándida, bajón inmunológico, pues viene, es el boleto de entrada para enfermedad, definitivamente. Entonces, y algunas, tienen problemas autoinmunes, sumamente frecuente, problemas de colon, o sea, trastornos digestivos, sobre todo de la motilidad, ya sea un colon irritable para embonarlo en una sola definición, pero aparte del colon irritable, que hasta el 50% de las mujeres pueden llegar a tener cierto grado de colon irritable, pero bueno, sabemos que este colon irritable tiene un fondo también, o sea, no nada más diagnosticar colon irritable, sino por qué tiene colon irritable. Ahí es donde entra la parte interesante, la disbiosis, la microbiota, que es parte del tema, y también algunas mujeres tienen problemas inflamatorios crónicos de la vejiga, ¿verdad? Un tipo de inflamación que es bien crónica, que es bien desgastante y que también a veces les genera dolor. Entonces, cuando menciono todo esto y ya les pregunto los síntomas a las personas con endometriosis, pues ya me doy cuenta por qué tienen esos síntomas. Y casi siempre cuando una mujer es diagnosticada con endometriosis, todos los, y también migrañas, por ejemplo, bueno, todos los síntomas que haya se lo atribuyen a la endometriosis. Oye, si me duele la cabeza es por la endometriosis. Me han dicho, oye, si tuve pesadillas, es por la endometriosis. Oye, es que me torcí el pie, es por la endometriosis. Es que la oreja se me hincha, es por la endometriosis. Te prometo. Entonces, ahí donde le digo, no, pero no le echen la culpa a toda la endometriosis. Echen la culpa a lo que está de fondo. O sea, ustedes desarrollaron endometriosis, pero fue el producto final de una serie de eventos que fueron ocurriendo en el cuerpo desde hace muchos años, que terminaron, en tu caso, por tu genética, medio ambiente, llevándote a una endometriosis, pero te pudieron haber llevado a un ovario poliquístico, te pudieron haber llevado a un pecho fibroquístico, a miomas, esterilidad o alguna otra cáncer de mama, etcétera, ¿no? Entonces, a veces tenemos que irnos al problema de fondo y resolviendo los problemas de fondo, corrigiendo los problemas de intolerancia a los carbohidratos, los problemas autoinmunes, los problemas de colon, de infecciones recurrentes, etcétera. Oye, les corriges todo eso y todavía no les das medicamento para endometriosis y ya se sienten muchísimo mejor. Entonces a veces dices, oye, te iba a operar y te iba a dar uno para endometriosis y ya no, fíjate, ya me siento demasiado bien. Y eso yo no lo hubiera creído si no lo hubiera vivido ya muchas veces, porque los libros no lo siguen diciendo eso, ¿no? No, aparte hay un desfase entre los libros y lo que actualmente se está estudiando, se está evidenciando, las publicaciones, hay un desfase de muchos años. Entonces, claro, exacto, más teniendo la experiencia y teniendo los pacientes todo el tiempo y estándose actualizando, pues, ahí. Que justo contestaste una de las preguntas que nos hacían, si existía alguna relación entre endometriosis, alergias, ¿no? Como rinitis, etcétera, y la respuesta básicamente es que sí la hay, porque el sistema inmunológico está implicado como parte de la etiología de ambas enfermedades, ¿no? Entonces, la otra cosa que se me hacía súper importante de lo que mencionaste es que muchas veces estamos acostumbrados a poner curitas, o sea, me sangró la nariz, me arreglo ese sangrado, no sé qué, pero pocas veces estamos acostumbrados a preguntarnos cuál fue la causa del sangrado frecuente de la nariz, que creo que es uno de los grandes pros de la medicina funcional y de esta parte del coaching también, que tratan de ir como mucho a la raíz. Entonces, tienes mucha razón cuando dices que tal vez el resultado fue la endometriosis, pero cuando trataste de solucionar la causa de esa endometriosis, la endometriosis en automático se vio positivamente afectada. Se me hace súper interesante. ¿Cuál es entonces el diagnóstico clásico de endometriosis? Que ya vimos que es como una amplia gama, pero clásicamente, ¿cómo se diagnostica endometriosis? Bueno, clásicamente el diagnóstico, mencionan los artículos o los libros de texto, es, o sea, para hacer un diagnóstico oficial ya es mediante una laparoscopía, que curiosamente implicaría una invasión, una cirugía, y entrar y ver adentro de la cavidad abdominal, ver si tiene implantes de endometriosis. Bueno, sería como que el diagnóstico certero 100% oficial, ¿no? Pero, desde luego, o sea, muchas veces no tenemos que llegar a una laparoscopía para hacer el diagnóstico. Generalmente la sintomatología es muy característica. Por ejemplo, una mujer que me dice, tengo cólicos fuertes,
cólicos que van más allá de lo normal, o sea, me implica que yo tenga que andar tomando medicamentos, analgésicos, o me incapacitan 1, 2 o 3 días al mes por los mismos cólicos, me trastorna mi estilo de vida, mi rutina, pueden tener dolor con, bueno, lo que mencionaba, el dolor con las relaciones también es uno de los síntomas que me puede llevar a orientar hacia un diagnóstico que te dice, tengo dolor con las relaciones, particularmente con una penetración profunda, porque ahí es donde tocan los nódulos, implantes de endometriosis, digamos, al tener la relación. Y luego que ya les interrogas más a fondo, bueno, pues pueden tener algunos problemas para embarazarse, sangrados, etcétera. Pero, okay, la historia clínica es súper importante. O sea, a veces ya con los síntomas, sobre todo cólicos de aumento progresivo, incapacitantes, son muy característicos. Pero aparte de esto, bueno, tienen fatiga, migrañas, problemas del intestino, etcétera. Todo eso es sugestivo de. Pero ya con una revisión, yo generalmente, digamos así, me entrené y agradezco mucho a mi mentor, que paz descanse, que me enseñó así, ¿no? Que me enseñó mediante una revisión ginecológica, una exploración física, poder tocar la endometriosis. Claro que me llevó 1 año completo. Él llegaba y checaba a la paciente y me decía, chécala. Y me decía, tiene endometriosis. Y yo, ¿cómo? O sea, nada más porque él decía, yo le decía, pues nomás usted sabrá lo que está palpando, ¿verdad? Claro. Y claro que a la vuelta de 1 año decía, ya entiendo lo que me está diciendo, pero fue después de 1 año de estar palpando, me explico. Y ya se puede palpar. A mí se me facilita más el diagnóstico de esa manera. Y claro, le haces un estudio de imagen, que ya puede ser un ultrasonido, puede ser una resonancia, un TAC, y a veces te puede diagnosticar implantes profundos, nódulos más grandes, y desde luego un quiste de endometriosis te lo puede diagnosticar fácilmente un ultrasonido. Esa es la manera característica para diagnosticarlo, y si ya hay dudas, por la laparoscopía te lo corrobora ya. Ok, mencionabas también hace rato algo que se me hizo muy interesante, que es la frecuencia de candidiasis en personas con endometriosis. ¿Hay alguna Sí. razón por la cual estas dos patologías se relacionan, Claro, infecciones se relacionan? vemos los problemas de raíz finalmente. O sea, todas las mujeres con endometriosis en cierta manera tienen un problema inmunológico. Y lo mencionamos cuando hace rato comentábamos lo del flujo retrógrado. ¿Por qué Claro. terminan algunas desarrollando la endometriosis cuando la mayoría tiene flujo retrógrado? Por un problema inmunológico, porque regresan las células hacia atrás como reflujo. El cuerpo debe de ser capaz de combatirlas, el cuerpo debe de ser capaz de eliminar esas células extrañas que no deberían de estar ahí. Sin embargo, el cuerpo a veces ya no es capaz, y esto hablamos de problemas inmunológicos a nivel celular, a nivel de anticuerpos y a nivel de macrófagos, etcétera, que fallan, digamos, por resumirlo, unas mujeres con endometriosis, y eso, pues bueno, eleva la incidencia. Y con la cándida también vemos lo mismo, ¿no? Cuando hay un problema de cándida también suele haber problemas inmunológicos, deficiencias inmunológicas. O sea, una persona que tiene cándida recurrente, digo, son muchas causas, pero tengo que ver cómo está el sistema inmunológico, ¿verdad? Frecuentemente, por ejemplo, a la cándida le encanta el azúcar, le encanta el carbohidrato. La cándida se nutre del azúcar, ¿no? Entonces, dale carbohidrato y pues va a estar feliz la cándida. A veces no es porque la mujer esté comiendo mucho carbohidrato, a veces porque su cuerpo está procesando como si tuviera mucho carbohidrato y no los tiene, ¿verdad? Puede ser un problema de intolerancia a los carbohidratos. Entonces, una mujer viene por cándida recurrente y con endometriosis, a lo mejor llega a pensar, es que la endometriosis me provocó la cándida. Fue el problema de base, la intolerancia a los carbohidratos, tus problemas inmunológicos, tu disbiosis, tu microbiota normal, lo que te provocó probablemente el problema de cándida. Y si encima de niña un montón de antibióticos toda tu vida por infecciones de oído, de garganta, pues obviamente tu flora interna va a estar completamente dañada y a veces lleva muchísimo tiempo, muchos meses, muchísimo tiempo para poderla restaurar. Entonces, a veces sí vemos muy frecuentemente por esa razón el problema de cándida y endometriosis. En la parte de microbiota intestinal y de salud intestinal, hay cándida también, sobre todo en intestino delgado y en menor proporción en intestino grueso. Y lo que se observa es que cuando las personas tienen algún tipo de infección gastrointestinal y consumen antibióticos, disminuye la proporción de bacterias que tienen en el intestino y entonces en automático aumenta la proporción de
Y Cándida, un exceso de Cándida, sobre todo Cándida albicans en la parte del intestino, se ha asociado a SIBO, ¿no? Que es este sobrecrecimiento bacteriano a nivel de intestino delgado y que puede ser causante de de una digestión deficiente de carbohidratos. Es por eso que dietas como la FODMAPs, que ya habíamos platicado de este tipo de dietas en un live anterior que tuvimos, pero básicamente es una dieta que lo que hace es que restringe el consumo de ciertos carbohidratos que son altamente fermentables por las bacterias intestinales. Una dieta FODMAP se ha visto con efectos positivos para el tratamiento de endometriosis. Y entonces ahorita que tú me estás contando todo esto del sistema inmunológico y de que también Cándida aumenta pues ahí es la parte vaginal, ¿no? Como parte de la microbiota vaginal, me empieza a hacer sentido toda esta conexión que hay, todavía más entre la parte de microbiota intestinal con la parte de microbiota vaginal, que mucho de esto son asociaciones que uno va haciendo con la práctica y que va tratando de unir conocimientos, porque la verdad es que a la fecha no hay estudios, hay pocos estudios científicos que hayan evaluado como estas relaciones, pero hace todo el sentido. Qué Sí, interesante. pero si te pones a ver, en la medicina hay muchas cosas así, que todavía no están así demostradas al 100%, pero uno las ve una y otra vez y dices, o sea, ¿por qué no ha salido esto? ¿Por qué no hay alguien que ya lo haya podido publicar o demostrar de alguna manera más contundente, ¿no? Muchas veces habemos varias gente que desde nuestra trinchera, viendo experiencias repetidas sobre alguna patología y sabemos que esto funciona. O sea, por ejemplo, yo te digo, o sea, toda mujer con endometriosis y las enfermedades que tú me quieras decir relacionadas con la endometriosis, que cambia su dieta, que mejora su microbiota, que le disminuye el estrés, que hace un poco de ejercicio moderado, no muy intenso, que come muy bien, ¿verdad? Y que duerme bien, o sea, le fomentamos un sueño reparador. Todo eso, ¿qué va a hacer? Va a mejorar el sistema inmunológico, ¿verdad? Claro. Va a disminuir la inflamación, que es la parte inicial de toda enfermedad. Entonces, ¿por qué yo he visto ahora? Y esto todavía no está publicado, eso no está dicho en ningún lado, y de hecho yo mismo no me lo hubiera creído hace un par de años, que ahorita tuviera N pacientes que están siendo manejadas de esta manera y que me dicen, doctor, se me quitaron mis síntomas, no tengo dolor, no tengo inflamación, ya no tengo problemas del intestino, duermo bien, rindo mejor, lúcido, o sea, estoy bien lúcida, ya no tengo depresión, ya no tengo ansiedad, ya no tengo el antojo por comer azúcares que tenía antes, la aberración, así por el antojo fuerte por comer algún carbohidrato, y me siento muy bien. Oye, y yo hace un par de años, una paciente que me hubiera llegado así, pues anticonceptivos o una hormona para calmarle la endometriosis y luego o una cirugía o un analgésico antiinflamatorio. Y sabiendo que esto finalmente, si la persona con endometriosis tiene problemas de disbiosis intestinal, oye, pues si le doy un anticonceptivo, pues la voy a desgraciar más. Entonces, pero esto se tiene que vivir y se tiene en comunidad con varias gente que estemos haciendo lo mismo, hacerlo ver y hacer que trascienda, ¿verdad? Porque es tan real como cualquier otra, o sea, es completamente real, aunque no esté todavía, hace rato tú decías, es que no hay estudios que demuestren, pero híjole, es como la otra vez un doctor, un colega, demuestre que si mejoras la dieta, se disminuyen los síntomas de endometriosis. O sea, ¿en serio ocupas un estudio para eso? O sea, ¿realmente lo ocupas? O sea, yo te puedo decir, te puedo hablar de 2,000 pacientes que han mejorado notablemente, mejorando su dieta y otras cosas, y a veces no ocupamos un estudio, pero desafortunadamente a veces la ciencia o la medicina nos lleva a tener que tener el papelito que nos respalde lo que estamos diciendo, ¿no? Pero hay cosas que son de sentido común, ¿no? O Claro. sea, si todo nuestro cuerpo depende de la forma en cómo nosotros nos estemos alimentando, si nosotros decidimos qué tipo de energía, qué calidad de nutrimentos le estamos dando a nuestro cuerpo, pues es lógico pensar que el tipo de alimentación que nosotros tengamos va a influir sobre las reacciones y funciones
todos, y si no es que todos, la gran mayoría de nuestros órganos. Y mencionabas la parte de disbiosis intestinal, que ahorita nada más lo voy a mencionar, pero también para retomarlo al ratito. La parte de disbiosis intestinal, para las personas que son nuevas en este tema, es una alteración en la composición o el equilibrio de las bacterias que habitan en diferentes partes de nuestro cuerpo, en este caso en el intestino, ¿no? Entonces se pierde el equilibrio entre estas poblaciones bacterianas y eso muchas veces tiene repercusiones negativas para las personas. Cuando se pierde el equilibrio entre estas poblaciones bacterianas, pues se alteran muchas de las funciones del tracto digestivo, o sea, se afecta el sistema inmunológico, empieza a haber hiperpermeabilidad intestinal, que es el paso, la apertura entre las barreras del intestino y el paso hacia el interior de nuestro cuerpo, digamos sangre, ¿no? Del intestino hacia la sangre. De muchas moléculas y tóxicos que en realidad no deberían de pasar. Entonces el intestino tiene 3 capas básicamente. Tan importante es que a nuestro cuerpo, a nuestra sangre, no entren, no deberían de entrar, que hay 3 capas. La primera es una capa de moco que evita que cosas se adhieran y penetren, ¿no? La segunda es una capa de células intestinales y la tercera capa y más profunda está conformada por el sistema inmunológico, ¿no? O está altamente permeada por el sistema inmunológico. Entonces, cuando estas 3 barreras se alteran, probablemente por una pérdida del equilibrio de las bacterias o una disbiosis intestinal, pues empiezan a entrar al interior de nuestro cuerpo cosas que no deberían de entrar y el sistema inmunológico se activa, se prende y entonces empieza una cascada inflamatoria que en personas vulnerables podría terminar desarrollando endometriosis u otras enfermedades. ¿Sí? Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Entonces pasamos al segundo tema, que era la parte de los trastornos digestivos. Ya hemos como que establecido esta relación que hay entre endometriosis y la microbiota intestinal, las bacterias intestinales, el sistema inmunológico. Recordemos que aproximadamente el 70% del sistema inmunológico se encuentra alrededor del tracto digestivo, por lo tanto tienen una comunicación muy, muy estrecha estas bacterias intestinales con el sistema inmunológico. Y muchas personas, muchas de las pacientes que tienen o son diagnosticadas con endometriosis, perdón, se me fue la palabra, tienen alteraciones digestivas, ¿no? ¿Cuáles son las que tú más frecuentemente ves en la práctica? Sí, pues mira, lo más común es tener una hiperirritabilidad, hipermotilidad del intestino, o sea, trastorno disfuncional de la motilidad del intestino. Cotidianamente mencionado. ¿Vale? ¿Tendientes más a diarrea o más a estreñimiento o de las dos? No, de las dos. O sea, y es uno de los síntomas, por ejemplo, que les pregunto. Muchas mujeres con endometriosis me dicen, les pregunto, a ver, ¿no tienes cambios en tus hábitos digestivos durante la ovulación y durante la menstruación, que son 2 picos hormonales? ¿Por qué? Porque el intestino también tiene receptores de hormonas, finalmente, ¿no? Entonces también las hormonas estimulan, interactúan con la microbiota y el sistema nervioso entérico, o sea, del intestino, y pues todo interfiere para que puedan tener algún trastorno, que igual con la dieta, la genética, el estilo de vida, pues se va a desarrollar un reflujo o un colon irritable o una colitis tradicional, etcétera, ¿no? Pero la gran mayoría tienen un problema digestivo, la gran mayoría. Generalmente el colon irritable, ¿verdad? Pero bueno, si nos vamos más profundamente, pues bueno, la mayoría tienen un problema ahí de disbiosis o de una mala microbiota que pues eso va a conllevar a otros problemas también inmunológicos. Pero digestivamente, por ejemplo, yo les pregunto, durante la regla, y algunos me van a decir, no, pues a mí se me suelta el estómago. ¿Tengo un tipo de diarrea o tengo el estómago más, no diarrea, pero también más suelto el estómago durante la menstruación? Otra gente me dice, no, yo me estriño durante la regla, o me inflamo, me hincho, o tengo periodos alternos de diarrea y estreñimiento durante la fase de la menstruación, ¿verdad? Entonces, esos son como que los síntomas más frecuentes relacionados con la endometriosis, que no tiene nada que ver con la endometriosis intestinal, que ese es punto aparte, boleto aparte, que si tienen endometriosis intestinal van a tener síntomas muy similares de dolor y todo, pero tienen otro mecanismo y ahí sí es más
pues más el implante que está afectando directamente y localmente, provocando una reacción inflamatoria local en el intestino, ¿verdad? ¿Qué hay de la relación, no sé, entre endometriosis y algún tipo de enfermedades autoinmunes del tracto digestivo, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal? No sé Ah, no, sí, sí, claro. O sea, hay un incremento, de hecho los estudios muy claramente, eso sí lo mencionan, que sí hay un aumento de la inflamatoria del intestino, enfermedad crónica inflamatoria intestinal, en mujeres con endometriosis. O sea, definitivamente hay una relación. En general, problemas autoinmunes, por problemas inmunológicos o autoinmunes, sí hay mucha relación y el intestino no se salvó de esto, ¿no? Entonces sí, definitivamente las mujeres con endometriosis, por su problema de fondo inmunológico, pues también se ven afectados inmunológico. con esto del intestino. Lo que mencionabas ahorita el intestino permeable, pues es bien común. Y si yo me pongo también a indagar mujeres con endometriosis, problemas autoinmunes, pues, como mencionaba hace rato, sí es muy frecuente que haya problemas autoinmunes. Y pues sabemos que una de las teorías fuertes y fundamentos que respaldan una condición autoinmune es a lo mejor un intestino permeable que dejó filtrar partículas o dejó filtrar proteínas hacia la sangre extrañas para el cuerpo y que al haberse filtrado a la sangre, pues el cuerpo las ataca, las identifica como extrañas y empieza una cascada inflamatoria y de reacción así inmunológica fuerte y sabemos que, por ejemplo, la proteína de gluten, pues sabemos que es muy parecida a una de las proteínas que se encuentra en la tiroides. Entonces, yo pongo mucho el ejemplo, si me permites, de aquí en Monterrey hace un par de años hubo una época época fuerte de inseguridad, pero bueno, sigue habiendo, pero hubo hace tiempo muy fuerte, donde en las calles había policías por todos lados, militares, y no viendo a todo mundo veces que tuvieron que, sí, Ya, es que se creo que te cortó, estabas cortando y no se escuchaba bien. Ujú. Ahí. sí, a ver si no se corta. Te veo medio, un poquito ahorita robotizado, pero a ver, ¿tú a mí me ves bien o Sí, también me ves así? te veía robotizado. Si nos pusieran decir, las personas que nos están escuchando, si se escucha bien o si también a ustedes se les está cortando la transmisión, nos ayudaría mucho. Perdón, te interrumpí. Sí. Me contabas del Ah, sí, problema de mencionabas inseguridad de que, Monterrey. sí, entonces, en ese entonces, pues estaban malitos por todos lados, pasando por las calles, y estaban los militares con los ojos bien abiertos, nomás viendo a quién atacaban. Y hubo casos en que le dispararon a gente inocente, ¿verdad? Porque tenían una camioneta pick-up negra, vidrios polarizados, iban rayando llanta, corriendo, pues a que dispararle a ese era un malito, ¿verdad? Y no, pues era bueno, esa pick-up, era una familia, el papá, la mamá y el niño. Pero, ¿qué Ujú. pasó? Pues ahorita me parecía malo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaban tan así los militares, tan así de que ya en todos lados veían una persona mala, ¿no? Igual pasa con el sistema inmunológico. Cuando hay una intestino permeable, están tan así constantemente defendiéndote contra las partículas que están absorbiendo al intestino, y están así atacando, que yo nomás ve a nadie parecido, aunque no sea algo malo, lo atacan. Y ahí vienen los problemas de ataque al propio cuerpo, a partículas, por ejemplo, a las articulaciones, al páncreas, y vienen todos los problemas autoinmunes, ¿no? Es uno de los conceptos que más se, se entienden o se han aceptado como mecanismos posibles de problemas autoinmunes. Esto se mencionaba, te prometo, hace 20 años. Y te prometo, yo decía, es que tiene que ser por ahí. Y en aquel entonces, te juro que me tachaban de loco. No, ¿qué te pasa? No, eso no va por ahí, tiene otro mecanismo diferente. Bueno, y ahora ya veo mucha gente diciendo lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí, claro. Eres visionario. Muy bien. Oye, hiciste una analogía que me encantó y que me gustaría complementar con esta parte de intestino permeable, por si las personas terminando de aquí se van a buscar en Google intestino permeable. Hay mucha información al respecto y lo único que les quiero decir es que es normal
tener permeabilidad intestinal es un proceso que se da de forma normal durante el día. Por ejemplo, hacemos ejercicio y aumenta la permeabilidad de nuestro intestino, pero temporal. Tenemos una comida alta en grasas y aumenta la permeabilidad del intestino, pero otra vez es temporal. O sea, es normal que tengamos durante el día hiperpermeabilidad intestinal. Lo que no es normal es que esa hiperpermeabilidad intestinal sea crónica, o sea, que dure mucho, mucho tiempo. Por si ven por ahí en internet y todo, que hiperpermeabilidad intestinal, o sea, no. Generalmente la hiperpermeabilidad intestinal se acompaña de otros síntomas como las que el doctor ya nos mencionó, principalmente inflamación, cansancio, estrés, alteraciones, etcétera. Entonces, se conjuntan todos estos síntomas y al final el desenlace no es nada bueno para diferentes órganos, ¿va? Y entonces, el estrés me llamó mucho la atención. Yo nunca hubiera pensado, a ver, sí considero que estrés es un factor de riesgo y de los principales hoy en día por el tipo de vida ya tan acelerada que tenemos. Sin embargo, hay veces que nos resulta, pues, difícil entender la relación que hay entre, por ejemplo, estrés y endometriosis. ¿Qué se sabe al respecto? Bueno, el estrés y endometriosis y estrés, ay, ¿te fuiste la imagen? Sí, me fui. Ahí ¿Me está. escuchas? Ah, ahí Sí. está, sí, ok. Digo, estrés y endometriosis y estrés y lo que quieras, o sea, no nada más con la endometriosis, el estrés afecta a cualquier cuerpo, afecta a cualquier enfermedad. Sabemos que el estrés, digo, para acabar pronto, a ver, cada vez que tenemos estrés, se eleva la adrenalina, luego el cortisol, se eleva el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? Pues se eleva la glucosa. ¿Qué hace la glucosa? Me eleva la insulina y el círculo vicioso crónico, inflamatorio, metabólico, de un alto nivel, un alto grado de nivel de glucosa y de insulina, que sabemos que la insulina en exceso, la hiperinsulinemia es muy inflamatoria. Y el Súper. cortisol también, el cortisol en exceso es también es inmunológicamente depresivo, o sea, deprime el sistema inmunológico. Entre más estrés, más se baja el sistema inmunológico. Entonces, pues claro, si estamos hablando que la endometriosis tiene mucho que ver con el sistema inmunológico, pues no quiero nada que me afecte el sistema inmunológico. Si una persona que tiene endometriosis leve, ahorita, empieza una racha de estrés muy fuerte, se le muere un familiar o un divorcio, algo muy fuerte de estrés, claro que va a venir a la vuelta de 6 meses con una endometriosis mucho más fuerte, mucho más severa, mucho más sintomática. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces el estrés es sumamente importante tomarlo en cuenta, pero no nada más el estrés psicológico de estoy preocupado por algo, sino, por El ejemplo, corporal. tener colitis es estrés, tener una muela Ajá. picada es estrés para el cuerpo, tiene que combatir esa muela picada y la inflamación y todo. Entonces, desvelarnos es estrés para el cuerpo. Tener Claro. una hipoglicemia, una intolerancia es también estrés para el cuerpo. Dormir mal, entonces, sumémosle la cantidad de estresores durante el día y al final del día tenemos N unidades de estresores, y si encima llegamos a dormir y dormimos bien, que durante la noche, es el momento que tenemos que repararnos. ¿Se cortó? ¿Se cortó un Exacto. poquito o no? Sí se cortó tantito, ya regresó, yo ya te escucho normal, si nos dicen si ya se escucha normal, pero esa parte es también súper importante de darle sus horarios al cuerpo y mantener los horarios del cuerpo, ¿no? Se puso muy de moda esta dieta de la, bueno, no dieta, digamos, tipo de alimentación del ayuno intermitente. Muchas personas preguntan si lo recomendamos, si no lo recomendamos. Yo creo que diferentes tipos de alimentación tienen diferentes beneficios, pero algo que es innegable es el respetar horarios y el mantener, al menos en la parte de salud intestinal y de la microbiota intestinal, y por lo que te estoy escuchando, también la parte de salud reproductiva y endometriosis, es fundamental, es darle descansos al cuerpo. O sea, mantener ayunos durante la noche es que se hacen estos ayunos de por lo menos 10 horas, ¿no? No bajar a las 3 de la mañana y picar algo y todo eso, eso no le va bien al cuerpo. Tenemos que respetar esta parte del sueño, ¿no? Que es una corriente también creo que muy fuerte que se llama la higiene, ¿no? Del sueño. ¿Y qué opinas ahorita que decías de los estresantes, de los niveles
ligeros de estrés, o sea, un piconcito de vez en cuando. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio nos estresamos, pero ese estrés moderado y durante corto tiempo, en general se ha asociado a efectos positivos, ¿no? Por supuesto, o sea, como todo, es por eso que recomendamos, por ejemplo, el ejercicio moderado. O sea, el ejercicio en sí es bueno, sabemos todos que el ejercicio es bueno, pero si hacemos ejercicio, por ejemplo, extremo, entreno para el Ironman y para el triatlón y maratonista cada mes y, ok, qué padre tener esas metas finalmente, pero para el cuerpo eso es mucho estrés. Es un estrés, es una actividad Exacto. buena que termina siendo mala, porque para que el cuerpo se reponga de ese desgaste que lo sometiste no es tan sencillo, ¿verdad? Sí, no. Tienes que ser un super cuerpo, super nutrido, hace cuenta todo perfecto para decir, te respondió bien, ¿verdad? Entonces no Es, es tan sencillo, no es tan no, sencillo, pero todo con pequeños niveles de estrés, hasta un bebé que van a hacer, el parto en sí es estrés para el bebé, es y ese estrés. estrés es maravilloso para el bebé, es genial, o sea, madura muchísimo, ¿verdad? Tiene muchos beneficios para la salud del bebé el haber pasado por ese estrés de un parto. Entonces, igualmente el adulto, pequeños estresores, el problema como todo en la vida es El el exceso, exceso, ¿no? O sea, claro, ya mucho estrés pues ya no va a afectar. exacto. El exceso y en ese sentido también supongo que terapias que te ayuden a controlar tus niveles de estrés como yoga, como meditación, el mindfulness, control de respiración, etcétera, tienen efectos positivos comprobados o no en endometriosis, ¿no? ¿Lo Sí, claro, recomendarías? claro. Vamos, toda la vida. O sea, finalmente, digo, a veces, cada vez me doy cuenta que cuando llega una paciente, claro, todo el mundo quiere un diagnóstico. Doctor, dame nombre y apellido de lo que tengo, por favor. Quiero saber exactamente si tengo o no tengo endometriosis. Hoy por hoy y cada vez más es, ok, si quieres te lo voy a decir finalmente, pero no me interesa si tienes o no tienes endometriosis. Me interesa saber qué te falta o qué te sobra en tu cuerpo. O sea, eso es lo que Me necesito saber, encanta. porque finalmente, si yo corrijo eso, si yo te doy lo que te falta, te quito lo que te sobra, vas a estar equilibrada. Y lo que tengas endometriosis, colon irritable, candidiasis, ovario poliquístico, lo que sea, se va a empezar a nivelar. Entonces ya va a ser lo de menos el diagnóstico final que tú venías buscando eso. Y yo terminé buscando otras cosas finalmente. Entonces, así debe ser, yo creo que la práctica así debería ser el abordaje de cada paciente. Igualmente, ahorita mencionaba perdón que me regrese un poquito, pero lo del ayuno intermitente. Me han preguntado muchísimo. ¿Recomiendas ayuno intermitente en mujeres por endometriosis? Es que no es un absoluto. No puedes decir todo el mundo, o no. Si viene una mujer con endometriosis ahorita, que está recién operada, tiene un dolor crónico, no duerme bien, tiene la colitis, tiene un montón yo a esa persona no le puedo recomendar un ayuno intermitente en ese momento. No está listo su cuerpo para un ayuno intermitente. No, ayuno Ah, para prolongado nada. me refiero. Entonces, pero si una mujer tiene endometriosis, pero tiene síndrome metabólico, tiene resistencia a la insulina, tiene sobrepeso, caray, pues es que sí, vamos a darle por el ayuno intermitente si quieres, vamos a desinflamar, Exacto, a me encanta. disminuir la resistencia a la insulina y luego ya vemos la endometriosis es lo de menos. En Me tu caso encanta. es lo de menos la endometriosis, ¿no? Entonces, Genera, ujú. enfocado siempre a nivelar, balancear primero. Generalmente buscamos soluciones mágicas. A nosotros nos preguntan mucho, oye, ¿el aceite de coco bueno o malo? ¿Aumenta el riesgo cardiovascular o no aumenta el riesgo cardiovascular? No hay un alimento que sea totalmente bueno y totalmente malo. Es el patrón de alimentación, la manera en la que tú estás consumiendo alimentos, el todo, el que va a hacer un cambio y un efecto radical entre si te da cierta enfermedad o no te da cierta enfermedad. No es un alimento. Esta parte de los superfoods y así, a mí me vuelve loca porque no, o sea, tratar de pasar ese mensaje a las personas de que un alimento le va, o sea, comiendo cúrcuma ya nunca te vas a inflamar, no está bien. O sea, son los patrones de alimentación los que hacen las diferencias. Creo que esto casi se va a acabar. Vamos a pasar a la última parte en donde la microbiota y endometriosis hay una relación bidireccional. ¿No? Por una parte, la microbiota y todas estas bacterias que tenemos en el intestino, que es en donde más se ha estudiado, nos ayudan a regular el metabolismo de los estrógenos, que o sea, la endometriosis tiene una dominancia estrogénica, ¿no? Y por otro lado, los estrógenos nos ayudan
a modular la composición de la microbiota intestinal. O sea, es una relación bidireccional. Oye, esto se super cortó. Una gran disculpa, generalmente aparece ahí, les quedan 3 minutitos o cosas por el estilo y entonces ya uno lo puede controlar. De repente se cortó, voy a esperar a ver si Luis Carlos regresa. Ahí está, qué bueno tener de regreso. Ya para terminar, porque seguramente también tienen ustedes otras cosas que hacer. Y nada más estábamos regresando al tema, hablando de que es una relación bidireccional, ¿no? Entre la microbiota y el metabolismo de estrógenos. Y las personas que tienen disbiosis, que hace rato ya Luis Carlos nos introdujo un poco al tema, lo que se ha observado es que tienen una mayor cantidad de estrógenos libres y que de eso de alguna manera podría estar favoreciendo aún más la disbiosis. ¿Sí o no? ¿Qué nos podrías platicar de la parte de los estrógenos y endometriosis? Sí, a ver, digo que se cortó el 80%, pero me supongo que me preguntaste de la relación de la endometriosis con el intestino. Me supongo por ahí, porque no escuché la gran mayoría. Bueno, algo nomás vi que escuchaste, de que dijiste de las bacterias intestinales, qué rol, qué papel tienen en la síntesis y metabolismo de estrógeno. Exacto. Que sabemos que la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente. Yo le doy estrógeno de más a una persona y le voy a hacer crecer la endometriosis, el pecho fibroquístico, los miomas, cáncer de mama, cáncer de endometrio, etcétera. Entonces, no es bueno ni de más ni de menos. Lo curioso es que si tenemos una inadecuada microbiota, por un lado, si tenemos cierto tipo de microbiota, puede hacer que tengamos más bacterias que van a producir una enzima, que la enzima hace que el estrógeno, mira, cada vez que la mujer produce estrógeno, ya sea que lo produzca por los ovarios, por la grasa, por la suprarrenal, por donde sea, pues se va al hígado, se metaboliza y luego ya se va al intestino para desecharse, ¿ok? Si tenemos una mala microbiota, puede ser que esas bacterias inadecuadas hagan que reabsorban el estrógeno. Digo, probablemente, no sé si, igual ya lo dijiste, pero quisiera nomás recalcar esto porque sí, para la endometriosis es súper importante. De ahí donde vemos, por lo menos por ahí sí hay relación, y eso sí está bien demostrado. Las bacterias hacen que reabsorba el estrógeno, o sea, y al reabsorber el estrógeno es como si nos estuviéramos intoxicando o tomando estrógeno de más, y pues vamos a estimular cualquier enfermedad estrógeno dependiente. Entonces, pero también con cierta microbiota de otra manera diferente, puede hacer que sea al revés, que produzca bacterias que no hagan esto, entonces voy a tener niveles bajos de estrógeno y va a ser otro tipo de patologías, tipo menopausia o nivel bajo estrogénico, que va a traer depresión, ansiedad, osteoporosis, aumento de peso, síndrome metabólico, etcétera. Entonces, para ambos lados estamos fritos. Entonces, la clave es el equilibrio. O sea, si mantenemos una microbiota adecuada y al hígado funcionando muy bien, que es un tema aparte, el hígado, la salud hepática es, importantísima, y es donde podemos ayudar a la mujer con algo de complejo B, y con buena nutrición, ¿verdad? Pero con algo de complejo B para ayudarle a metabolizar adecuadamente los estrógenos en el hígado. Si no los metaboliza bien, vamos a tener una dominancia estrogénica, que es el boleto para un montón de enfermedades de la mujer, ¿no? Entonces, claro que tiene mucho que ver, o sea, tiene que ver la microbiota, si vamos a reabsorber o no el estrógeno de más, que en este caso con endometriosis no lo queremos. Sí, y justo perdón, algo que además luego se me olvida mencionarlo, que, o sea, hablamos mucho de la flora intestinal, que es lo que tú bien lo dices, es lo que más está estudiado, es lo que más se ha estudiado la microbiota intestinal, pero está la microbiota vaginal que también tiene su estudio, y ahora recientemente, yo crecí toda mi vida, hasta hace poquito me desengañé, que había una microbiota endometrial. O sea, dentro del útero, pensamos toda la vida que era un órgano estéril,
Y no lo es, no lo es. Ya Hay una ni la microbiota placenta. también. Ni la placenta, es impresionante. No, ni la placenta, ni líquido amniótico, tampoco, Exacto. ni cordón umbilical. Entonces, es increíble cómo estamos descubriendo cosas nuevas. Y, por ejemplo, para tasa de fertilidad, para decirlo de una manera muy simplista, mala microbiota, mucho menor posibilidad de embarazo. Punto. O sea, destruye la microbiota o altérala y vas a tener menos posibilidad de implantación. ¿Por qué? Porque tiene que haber un ambiente adecuado en el endometrio para que se implante un bebé. Si no hay un ambiente adecuado, pues no se va a implantar. Entonces es infertilidad. Son los casos típicos de in vitros, fallidos, bueno, no tiene que ser in vitro, ¿no? Entonces tiene que ver también la microbiota vaginal. Mujeres con endometriosis se ha visto que tienen una microbiota inadecuada, tienen menos lactobacilos, tienen más otro tipo de bacterias, Proteobacterias. la Gardnerella, que está, Escherichia, si está también, elevada, ¿no? Escherichia, Gardnerella, Shigella, si están elevadas más de los propios lactobacilos, pues claro que van a tener más probabilidad de endometriosis. O sea, mujeres con endometriosis tienen más ese tipo de alteraciones. Y la beta de la microbiota, del estudio de la microbiota, es poder lograr en un futuro, mediante la microbiota, predecir qué grado, qué tipo de endometriosis tiene. Eso va a ser muy interesante en un futuro. Que ya empezaron los pilotos de estas investigaciones, se me hace también increíble, porque aparte es una técnica no invasiva, ¿no? Salieron un par de artículos también, más de que un par de artículos, en donde mencionaban que cuando disminuye la parte de la proporción de lactobacillus en microbiota vaginal, también predispone a parto pretérmino. En la parte de salud intestinal, lo que sucede es que hay ciertas bacterias que se llaman proteobacterias, en las cuales están Shigella, Escherichia, Salmonella, todas estas que nos suenan como patógenas o dañinas o que nos podrían causar enfermedad, esas pertenecen al grupo de las proteobacterias. Y estas bacterias tienen algo muy característico porque en la membrana, ¿no? En lo que les recubren como en el huevo, en la cáscara de esas bacterias, tienen un componente que es altamente inflamatorio, que se llama lipopolisacárido. Entonces, cuando estas se ven incrementadas en pacientes con endometriosis, las protobacterias. Y entonces se cree que es una de las causas también que contribuyen a la inflamación y a la alteración en la respuesta inmunológica y todo lo que ya platicamos en pacientes con endometriosis. ¿Qué recomendar? Que es lo que al final creo que a la mayoría de las personas les interesa. Preguntaban de la parte de suplementación, preguntaban de la parte de alimentación. Yo les puedo compartir que en la parte de salud intestinal, una dieta que se ha visto que tiene muy buenos beneficios para la parte de la microbiota intestinal es una similar a la mediterránea. ¿Por qué? Porque es muy rica en polifenoles, en fitoestrógenos, en ácidos grasos poliinsaturados, es baja en ciertos componentes como muy industrializados, etcétera. Entonces, y es rica en fibra, que a las bacterias les encanta la fibra, es su alimento favorito del intestino. Entonces, una dieta baja en fibra va a afectar tu microbiota intestinal. Comer buenas cantidades de fibra que se encuentra en todas las plantas, llámenle cereales, verduras, frutas, frijol, garbanzo, aguacate, aceituna, todas las plantas, se encuentra ahí la fibra. Entonces a las bacterias es su alimento favorito, les encanta comer una dieta buena en fibra, polifenoles, les encanta. Por ahí ha surgido nueva evidencia de los fermentados, ¿no? En pro de la salud intestinal, como el yogur, kombucha, kefir, búlgaros, etcétera. Y la parte de los prebióticos, que son ciertas fibras como muy determinadas que te ayudan a la parte de salud intestinal. En endometriosis, ¿algo en particular que nos puedas recomendar de la parte de nutrición, alimentación? ¿Tienes 3 horas disponibles ahorita? Como 3 minutos. No, es que es un mundo, no, es que, bueno, esto de la dieta y la endometriosis es uno de los temas que más me apasiona, la verdad, y me puedo pasar aquí hablando muchísimo en esto, ¿no? Pero mira, lo puedo resumir, es que igual todo el mundo quiere saber una receta de cocina, a ver, ¿qué como? Para que no me dé,
¿Y qué como para desaparecerla? Pues no existe eso, ¿no? No existe. La dieta siempre va a ser individualizada. Por eso, viene la paciente, primero se evalúa qué tienes, qué no tienes, qué te falta, qué te sobra, qué enfermedades, condiciones relacionadas tienes. Y en base a esa situación haces la dieta y vas priorizando la dieta. Si una paciente tiene una bronca intestinal muy severa, su principal problema es el intestino, y aparte tiene endometriosis, suponiendo, pero tiene mucho problema intestinal, mucha disbiosis, SIBO, tiene colitis, colon irritable, tiene todos los síntomas del mundo intestinales, pues ¿qué dieta? Pues la dieta va a ser enfocada al hígado, perdón, al intestino, perdón, a sanear el intestino, y la dieta va a ser muy importante. La mediterránea, estoy completamente de acuerdo contigo, de todas las miles de dietas que hay, es como que las más, si tuviera que decir alguna rápida, pues mediterránea, órale. Es como que de las más adecuadas, ¿no? Suplementado con probióticos naturales, de kefir y kombucha, o con probióticos que ya no le fallo yo, como yo no sé si van a estar comprando kombuchas y kefires en el súper y orgánicos y de buena calidad, toma tu buena dosis de probiótico, con muchas cepas presentes y con una buena cantidad de colonias también. Digo, el número solo Dios sabe cuál es el número ideal según cada paciente, pero arriba de 20 billones, 20, 50 billones, en ese rango a lo mejor puede ser un buen probiótico, más de 7, 8, 9 cepas diferentes, pudiera ayudarnos un poquito más, aunque esto no es algo absoluto, ¿verdad? Y tú lo sabrás mejor. Pero entonces eso, y por ejemplo, si hay gente que me dice, todo me cae mal, todo lo que tomo, medicinas, anticonceptivos, analgésicos, antiinflamatorios, todo me cae mal, no tolero nada. O sea, siento que todo lo proceso muy mal, pues a lo mejor tiene unas broncas en el hígado muy severas, entonces me tengo que enfocar a una detox hepática primero, antes de darle, porque primero el hígado, y luego el intestino, y luego me voy con todo lo demás, porque lo que yo le dé, hasta le puedo dar una buena vitamina, un buen suplemento, pero si no me lo va a absorber, a digerir, a metabolizar adecuadamente, ¿de qué me sirve? Entonces, me va a decir, doctor, usted me dio algo que no me sirvió, no me funcionó lo que usted me dio. Pues claro que no, porque no era malo, simplemente te lo di en un mal tiempo. Me debí de haber enfocado en el hígado primero. Pero si tú tienes una bronca una resistencia a la insulina muy severa, o una prediabetes, pues me tengo que enfocar en una dieta que me componga más rápido eso, porque eso es muy inflamatorio. Y si no lo corrijo, lo demás va a ser como que muy lento, me va a tardar el doble o el triple de corregir lo demás. Y así con cada cosa. Si tiene un desgaste suprarrenal, que es otro tema diferente, por estrés también crónico y demás. Emocionante. Me tengo que enfocar en la fatiga adrenal, y aunque hay gente que no cree mucho en esto, pero bueno, enfocar en la fatiga adrenal, mejorar la suprarrenal, bajar los niveles de estrés, quitar todos los factores que me están, permítame. Contribuyendo, ¿no? Que me está contribuyendo al estrés de la suprarrenal, porque si no lo corrijo eso, igual me topo con pared. Una persona con un desgaste suprarrenal fuerte, ella, si lo opero en ese momento, se va a tardar el triple en reponerse. Si le llevaba una semana a una mujer de ponerse una cirugía, ella se va a llevar 3 semanas o más. Entonces, me tengo que enfocar en qué es lo que tiene para saber qué dieta le voy a dar. Entonces, siempre será algo individualizado. No puede ser una receta de cocina. Podemos hablar en general una dieta antiinflamatoria, baja en azúcares, baja en alimentos procesados, ¿verdad? Alto en consumo de verduras y antioxidantes y demás. Y puedo hablar de eso en general, muy variada y cero alimentos así industrializados, procesados y demás. Eso sería como que algo general si quisiera, pero así no es. O sea, eso es como una receta general, pero tengo que individualizar. Sí, y aquí entra algo súper importante, que se dice que somos lo que comemos, pero en realidad no, esa es la mitad de la chamba, la mitad del trabajo, una buena elección de alimentos. Somos también lo que podemos digerir, porque de nada sirve hacer una muy buena elección de alimento, ponerla en la boca y que tu cuerpo no sea capaz de asimilar esos nutrimentos, esas propiedades de los alimentos y termine desechándolas. Entonces somos lo que comemos y lo que podemos digerir, y te la paso así al costo.
La parte de probióticos, también se está haciendo mucha investigación al respecto. Definitivamente creo que en las personas adecuadas, las cepas adecuadas para las enfermedades adecuadas y en las dosis adecuadas es algo excelente. Sin embargo, cuando tenemos intestinalmente un ambiente que es muy inflamatorio, o sea, en personas que dicen estoy inflamada todo el tiempo, me levanto y ya estoy inflamada, me como cualquier cosa y me inflamo, etcétera, no se recomienda tanto la suplementación inmediata con probióticos porque no van a funcionar. O sea, es tan agresivo el ambiente intestinal, tan agreste, que tú le podrías echar 50 billones y no van a colonizar, no le van a funcionar porque está muy inflamado. Primero hay que tratar de disminuir esa inflamación intestinal que hay para posteriormente dar probióticos, porque si no terminas agravando los síntomas gastrointestinales, ¿no? Que creo que es algo que también todos deberíamos de tomar en cuenta. Podrías empezar con la parte de los fermentos y cosas así, que se disminuye inflamación y después la suplementación con probióticos. Se me hace una muy buena estrategia. De acuerdo. Gracias por el tip, super tip, sí, muchas gracias. Clau, no te podemos recomendar uno específico porque aquí es personalizado. Tendríamos que ver qué es lo que tienes, ¿no? Y bueno, nos extendimos un montón, pero creo que valió la pena. Súper interesante todo lo que nos dijiste hoy. Me encantó la filosofía que tienes y el esfuerzo que haces, que de integrar absolutamente todo. Integrar la parte biopsicosocial, dice la OMS, que eso es salud, ¿no? Entonces, cómo pensamos, cómo nos sentimos, el estrés, cómo estamos durmiendo, cómo estamos comiendo, cómo estamos haciendo digestión y asimilando, etcétera, para entonces dar una atención integral, personalizada y que tenga realmente efectos positivos en las personas, porque si no, solo estamos poniendo curitas y no se trata de eso. Es correcto. ¿No? Así es, ¿no? así es. No, pues muchas gracias por la invitación. Digo, me encanta hablar de esto y cuando quieras platicamos de algún otro tema similar, encantadísimo. Uy, te voy a hacer una lista. Creo que hay mucha gente ávida de entender un poquito más qué está pasando con nuestro cuerpo, que desafortunadamente a veces nosotros como doctores no somos suficientemente capaces de solucionarles el problema y a veces, pues sí, cuesta entender y aceptar que pues que a veces la paciente viene con nosotros buscando una solución, o sea, y está pagando la consulta, está confiando en lo que les vamos a decir, o sea, el no poderles ayudar, entonces es frustrante. Entonces tenemos que hacer esa lucha, ese extra, nosotros como doctores o como consultores, cada quien desde su trinchera, hacer ese esfuerzo extra porque la paciente es lo que busca. Busca que le echen la mano, que le ayudes, que por lo menos le investigues. Y ella a veces no sabe cómo hacerlo, no sabe para dónde, qué camino tomar. Y ese tipo de pláticas que gracias a Dios tú organizaste, ayuda muchísimo a la gente a entender un poquito más, a esclarecerle, porque esto no lo van a veces escuchar en la consulta médica. A veces no lo van a escuchar nunca en su vida, en 20 consultas. Entonces, es muy bueno que hagas esto y encantadísimo de colaborar contigo en otra ocasión. Súper, ¿sabes qué? Estuve 10 años en laboratorio, haciendo como rata de laboratorio, investigando, súper apasionada, y después me invitaron a una plática como más de bienestar y me di cuenta que en 10 años había aprendido un montón, había pues tenido varias observaciones, pero nunca las había compartido. Nunca las había compartido con personas, con población abierta. Siempre estamos acostumbrados a hablar entre pares, nutriólogo, médico, médico, con tus jefes, y no, o sea, se debe ser más compartido, ¿no? Y mira, ya por aquí nos proponen un nuevo tema que me encantaría también platicar contigo de esto, entonces te voy a tomar la palabra y próximamente te estaré buscando. Muchas gracias y felicidades por tu abordaje y tu filosofía. Gracias a ti, Paloma, y encantado de platicar aquí contigo y bueno, nos veremos pronto si Dios quiere. Claro que sí. Muchas gracias a todos y perdón que fue mucho tiempo. Hasta luego. Bye.